Hola amigos, ¿qué tal? Os quiero presentar aquí un vídeo documental que he hecho sobre el principio de la limpieza étnica de Palestina en los años 1947-1948 con la creación del Estado de Israel sobre la base de una resolución de las Naciones Unidas, concretamente el 15 de mayo de 1948, hace exactamente 77 años. Existe poca documentación visual sobre esta limpieza étnica que se produjo, pero lo tenemos que llamar limpieza étnica porque básicamente consistió en desplazar a una gran mayoría de la población árabe palestina que existía, que estaba presente, que vivía en el territorio que la ONU le dio a Israel. Esto se hizo de una manera violenta y lo han documentado utilizando los archivos del ejército israelí, del gobierno, del Estado de Israel, los historiadores más valientes de ese país, sobre todo un historiador llamado Ilan Pappé. Entonces me baso en gran medida en lo que él ha destapado hurgando en los archivos de Estado y de los distintos componentes, de las distintas agencias del Estado de Israel que se estaba creando justo en ese momento, en 1948. Entonces, sin más, te quiero presentar este vídeo que espero que te resulte de interés. He tratado de retratar todo el contexto y los acontecimientos más destacados del momento. A nivel visual me he apoyado en imágenes de archivo, sobre todo en imágenes tomadas por un tal Beno Rothenberg, que era un fotógrafo del ejército israelí. Por lo tanto, tenemos que tratar de entender lo que hay detrás de estas fotografías. Estas fotografías nos presentan, a veces vamos a ver al ejército israelí presentado con un aire heroico o digamos que son acríticas las fotografías, pero tenemos que, digamos, utilizar nuestra imaginación para ver un poquito más allá. Pero en sí mismas las fotografías creo que las deberíamos tomar como un reflejo de alguna manera de la mirada del agresor en esta situación, un agresor que se siente justificado en su agresión, un agresor no obstante. Entonces, bueno, sin más, he querido hacer esta pequeña presentación porque si no, en un canal como este en el que estás, si lo ves, pues acostumbrado a verme aparecer hablando, si te aparece algo distinto igual, de entrada te genera confusión, pero me encantaría que vieras este documental al que he dedicado bastantes horas de trabajo y del que espero pues puedas extraer un conocimiento valioso. Muchas gracias y aquí lo tienes. Durante la Primera Guerra Mundial, los territorios de Oriente Medio que habían formado parte del Imperio Otomano durante siglos fueron objeto de reparto entre Gran Bretaña y Francia, el famoso Pacto Sykes-Picot. Posteriormente, a través de la Liga de las Naciones, el mecanismo de gobernanza internacional que ellas mismas habían creado, estas potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial se otorgaron a sí mismas mandatos para gobernar aquellos territorios durante un tiempo indeterminado. Francia se quedó con la administración de la parte noroccidental, que procedió a dividir en dos mandatos, que resultaron en los posteriores estados de Siria y Líbano. Líbano fue escindido de Siria con el fin de crear un estado en torno a la comunidad maronita cristiana, que tenía vínculos históricos con Francia. Gran Bretaña, por su parte, estableció mandatos en el este en Mesopotamia, que pasaría a ser el estado de Irak, en el que incluiría también el territorio rico en petróleo de la zona kurda en torno a Mosul, y en el oeste el mandato de Palestina, del que separaría el mandato de Transjordania, la actual Jordania, que aunque sobre el mapa parezca mucho mayor que Palestina, es un territorio principalmente desértico una vez uno se separa de una pequeña franja pegada al río Jordán. A través de la ambigua Declaración Balfour, Gran Bretaña también se había comprometido con el sionismo internacional con la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esa famosa declaración es el acto fundamental que generó la posibilidad de Israel como Estado, y sin conocerla y el contexto en el que se produjo y sus efectos en el periodo de entreguerras, no podemos entender los orígenes del conflicto de Oriente Medio que continúa más de un siglo más tarde. Por ello, los dos primeros vídeos de esta serie se centraron en esta cuestión,
Y aunque puedes ver este sin haber visto aquellos, de verdad te recomendaría que, si te interesa el tema, empieces por ahí. Aunque también te invito a verlos después. En este vídeo, sin embargo, vamos a hablar de lo que ocurrió 30 años más tarde, de cómo nace Israel, de cómo se reparte el territorio, de cómo se produce ya en la primavera de 1948 la primera gran ola de refugiados palestinos como consecuencia de la política de limpieza étnica aplicada a los habitantes autóctonos del territorio que la ONU asignó al Estado judío. Hablaremos de las masacres que se produjeron, de cómo Israel amplía su territorio desde un primer momento más allá de lo estipulado por la Resolución 181, de la debilidad de los palestinos y la timidez, cuando no traición, de los estados árabes de la región. Es la historia de la Nakba, la catástrofe en árabe, un término demasiado neutral para dar cuenta de la crueldad de los acontecimientos de aquel periodo. Los palestinos que fueron expulsados de sus casas y sus tierras fueron desposeídos y convertidos en refugiados, mientras la administración británica, todavía presente en un primer momento, y las Naciones Unidas se ponían de perfil. Palestina representa territorial y demográficamente una fracción minúscula del planeta, y sin embargo lo que ahí sucede siempre tiene un valor simbólico muchísimo más elevado. La ONU se crea al final de la Segunda Guerra Mundial proclamando los más altos ideales universales de igualdad de derechos entre personas y pueblos. Sin embargo, su primer gran acto en la escena internacional fue la creación de Israel, que más allá de cómo lo pudiera explicar, en la práctica ejemplificó un tratamiento enormemente desigual entre europeos o quienes eran considerados de origen europeo y quienes no lo eran. En la actualidad, la conducta de Israel y el hecho de que se le permita actuar fuera de la legalidad internacional, vulnerando sistemáticamente las normas que se presuponen a todos, recuerdan a los pueblos del mundo la desigualdad y la hipocresía de quienes crearon el sistema y pretenden seguir gobernándolo sin contar con los demás. Y esto a pesar de la transformación de los equilibrios geopolíticos del planeta. Cuando Israel obtuvo formalmente su independencia en mayo de 1948, ya estaba expulsando violentamente a los palestinos de sus casas. Mientras tanto, en Nueva York se debatía el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobaría en diciembre de ese año, pero que nunca iba a ser de aplicación para el Estado judío. Antes de la intro estábamos hablando de los mandatos por los que los europeos gobernaron Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Progresivamente, algunos países fueron ganando una independencia tutelada. Egipto en 1922, aunque Gran Bretaña mantuvo el control directo del Canal de Suez, con un enorme contingente militar allí. Arabia Saudí, que nunca estuvo bajo mandato directo, se creó como Estado en 1932, año en el que también el Reino Unido permitió que el reino que había creado en Irak se independizase. Tendremos que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para la independencia del resto de los países de la región. Líbano ya en 1943, Siria y Jordania en 1946. En Palestina, a lo largo de los años 20 y 30, Gran Bretaña había ejercido una administración con un tono claramente sionista, permitiendo a la comunidad judía, la Yishuv, organizar instituciones protoestatales y protegiendo una inmigración judía masiva desde Europa, frente a la oposición de los árabes del territorio. Los episodios de violencia entre ambas comunidades y con los británicos fueron continuos y de una intensidad creciente a partir de 1920. Durante este periodo, los colonos judíos y las organizaciones que los financiaban habían obrado para adquirir una cantidad importante de terrenos, centrándose en los más fértiles. El sionismo trataba de impulsar una nueva identidad judía que superase los estereotipos clásicos de los judíos de Europa, urbanos, intelectuales y físicamente débiles cuando no enfermizos. El nuevo judío que abanderaba el movimiento sionista también labraría la tierra y sería físicamente fuerte. Por ello, la adquisición de terrenos cultivables era especialmente importante. Sin embargo, la mayoría de los judíos procedentes de entornos urbanos en Europa también se asentaban en Palestina en las ciudades, notablemente en Jerusalén y en Tel Aviv, fundada por colonos judíos como suburbio de Jaffa en 1909. En 1937, una vez aplastada la revuelta árabe del 36, una comisión de investigación británica por primera vez recomienda la partición del territorio de Palestina. Después, la política británica dio una serie de bandazos al respecto, hasta 1947, cuando los británicos remitieron la cuestión a las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947 se aprobó la Resolución 181, por la que se dividía el territorio y se establecía el 15 de mayo del 48 como fecha a partir de la cual debían constituirse los dos estados independientes nuevos.
desde la primera propuesta de partición hasta el mapa definitivo de la Resolución 181 se propusieron múltiples formas de reparto. La primera de 1937 es esta. Dentro de la línea roja, la zona que se propone para el Estado judío. La franja costera y una zona ampliada hacia el interior en el norte. La zona dentro de la burbuja gris, que incluye Jerusalén y las ciudades costeras de Jaffa, debía mantenerse bajo mandato británico. El resto de Palestina sería un Estado árabe nuevo. La distribución del territorio, como cabría esperar, no es aleatoria. La zona asignada a los judíos corresponde a la parte del territorio en la que estos se han asentado. Este mapa, como otros de los que mostraré a continuación, es producto del trabajo de la Comisión Angloamericana de 1945 y 1946. Muestra la demografía por grupos religiosos en 1944. En rojo están representadas las concentraciones de judíos, en azul de musulmanes, en amarillo los cristianos y en verde, que casi no se ve, los drusos, un grupo etno religioso más numeroso en Líbano y Siria. Vemos que efectivamente los judíos están concentrados en Jerusalén y Tel Aviv, y más al norte en la ciudad portuaria de Haifa, los 3 círculos rojos mayores. Y después vemos circulitos rojos menores que salpican la zona costera y esta otra zona que cruza de este al oeste en el norte, haciendo una ligera diagonal. Es la zona del Valle del Jezreel, una zona agrícola en la que se instalaron numerosas comunidades judías desde el principio del siglo XX, con sucesivas compras del territorio por parte del Fondo Nacional Judío a una familia de terratenientes griegos ortodoxos de Beirut, los Sursok. De hecho, las compras fueron principalmente financiadas por Edmund de Rothschild, de la rama francesa de los Rothschild, que tuvo un papel clave en la economía de la colonización sionista a principios del siglo XX. Veamos ahora este otro mapa de la Comisión Angloamericana que trata de clasificar el territorio en función de su aptitud para la agricultura. La zona violeta en la franja costera, sobre todo al norte de Jaffa y de Tel Aviv, es la que se considera la mejor tierra, especialmente apta para los cultivos intensivos de cítricos y otros vegetales. En segundo y tercer lugar por calidad tenemos la zona que está inmediatamente debajo, con las franjas diagonales también violetas, y el Valle del Jezreel, del que hablábamos hace un momento, que cruza de este a oeste el territorio y donde, conforme los arrendatarios árabes de la familia Sursok fueron expulsados con la venta de los terrenos, se asentaron de forma intensiva los moshav y los kibutzim, las granjas privadas y colectivas de los primeros colonos judíos. En el Valle del Jezreel, además, pasaban otras dos cosas. Por aquí pasaba la línea ferroviaria de Haifa, que conectaba con la rama principal de la línea que descendía desde Damasco hacia la Meca, y además en los años 30 se había instalado el primer gran oleoducto de Oriente Medio. Quizá recordarás que la primera zona de explotación petrolífera importante de Oriente Medio había sido la zona de Khuzestán, en el actual Irán, que tenía salida directa al Golfo Pérsico. Pero la siguiente región en la que se empezó a producir petróleo fue el norte de Irak, la zona de Kirkuk, desde donde se construyó el primer oleoducto de la región hasta el puerto mediterráneo de Haifa, que empezó a operar en 1935. El trazado en Palestina pasaba precisamente por el territorio del Valle del Jezreel, que se le debía asignar a una entidad judía y que estaba siendo poblado principalmente por judíos. Me imagino que no es una coincidencia por diseño, sino que se debe a que el Valle del Jezreel era geográficamente el mejor paso transversal para las infraestructuras y también el mejor terreno agrícola del interior de Palestina, junto con el adyacente valle del Alto Jordán, que conectaba con los recursos hídricos del Mar de Galilea, que es un lago, y una zona que también estaban colonizando los judíos. Desde el principio del siglo y acelerándose en los años 20 y 30, los judíos habían adquirido terrenos en Palestina que, aunque no constituyeran más del 6% del total del territorio en el momento de la partición, sí representaban una gran parte de las mejores tierras. En este mapa vemos claramente cómo las tierras en azul adquiridas por colonos judíos, fuera como particulares o a través del Fondo Nacional Judío, están ubicadas en las zonas que hemos visto antes que eran las mejores. Cuando el territorio fue finalmente repartido por la ONU, después de que el Reino Unido se desentendiese del destino de Palestina en abril de 1947, el mapa que finalmente se acordó fue uno en el que el Estado judío se fundaba con un territorio más amplio del que se le otorgaba en las propuestas británicas anteriores. Jerusalén, debido a su importancia religiosa, no solo para judíos y musulmanes, sino también para los cristianos, debía pasar a ser una ciudad administrada por la ONU. El corredor del Valle del Jezreel hasta Haifa se asignaba al Estado judío, así como la zona del Alto Jordán y también el desierto del Negev, lo cual otorgaba a Israel un acceso directo al Mar Rojo.
Consideremos por un momento el dramático contexto en el que se aprueba la Resolución 181 por la que se divide el territorio y se crea el Estado de Israel, y en teoría también el de Palestina. Hace tan solo 2 años que ha concluido la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos en Europa han sido exterminados por los nazis y sus colaboradores. Los supervivientes del Holocausto deambulan por Europa sin lugar al que retornar. Los Estados Unidos y el Reino Unido mantienen políticas migratorias que impiden la llegada masiva de refugiados judíos de Europa a sus territorios. La Comisión Angloamericana de 1945 y 1946 ha recomendado que se permita la entrada en Palestina de 100.000 judíos, una cifra absolutamente excesiva para los árabes de Palestina y absolutamente insuficiente para los supervivientes del Holocausto, muchos de los cuales tratan por todos los medios de llegar a Palestina, a menudo en barcos atiborrados de los que se ven negado el desembarque en los puertos de Haifa y Jaffa. Los grupos armados terroristas judíos, Lehi e Irgun, aumentan sus actividades en Palestina y Oriente Medio. En 1944, Lehi asesina en El Cairo al ministro británico para todo Oriente Medio, Lord Moyne. En 1946, una bomba del Irgun en el Hotel Rey David de Jerusalén mata a 91 personas en el cuartel general británico. Gran Bretaña, harta de gestionar una situación cada vez más complicada que ella misma había creado, le remite el asunto a las Naciones Unidas en febrero del 47. La ONU crea entonces la Comisión Especial para Palestina, UNSCOP, que estudia el asunto y presenta unos meses más tarde su propuesta de partición. Al mismo tiempo, los estados árabes, los ya independientes Egipto, Arabia Saudí e Irak, y los que se acaban de independizar, Siria, Líbano y Jordania, forman la Liga Árabe en El Cairo, cuya principal preocupación desde un primer momento será la suerte de los árabes de Palestina. Podemos ver que todos estos elementos conforman un cóctel explosivo que será detonado en un primer momento en la Asamblea General con la votación en noviembre de la Resolución 181. La Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina fue unánime respecto de su recomendación de que el territorio se hiciera independiente, pero respecto de la unidad o partición del mismo en 2 estados no había consenso. La posición mayoritaria en la Comisión era la favorable a la creación de los 2 estados, y esta fue la que finalmente fue respaldada por la Asamblea General, que para aprobar la resolución debía alcanzar una mayoría de 2/3, lo cual se logró, pero no de forma enormemente holgada, ya que la resolución se aprobó con 33 votos, que representaban el 72% de los votos, frente a 13 votos en contra, que representaban el 28%. Hubo también 10 abstenciones. Pero es que además sabemos que ciertos países recibieron importantes presiones por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno a su vez recibía fuertes presiones del lobby sionista. India, según relató su primer ministro Nehru, no sucumbió a estas presiones, pero todo parece indicar que las ejercidas sobre Liberia, Filipinas y Haití pudieron ser decisivas. Tailandia, que se había opuesto a la partición en la Comisión, no pudo participar en la votación de la Asamblea General por problemas de acreditación de su representante, lo cual pudo ser o no ser una casualidad. Ya vimos que en el plan de reparto al Estado judío le corresponden las mejores tierras y también las zonas más estratégicas. Pero veamos ahora cuán equitativo era el plan a nivel de magnitudes de población y territorio. Los judíos, que representaban tan solo el 33% de la población, recibían el 56% del territorio. Los árabes, siendo el 67% de la población, debían recibir el 43% del territorio. Más allá de que fuera justo o no dividir el territorio, claramente el trato recibido no fue equitativo. El plan se esforzaba en meter todos los centros de población judíos, grandes o pequeños, dentro del territorio judío, de tal manera que se lograba un máximo territorio para el Estado judío siempre que tuviera una mayoría de población judía. Por tanto, en el Estado judío, el 45% de la población iba a ser árabe, mientras que en el Estado árabe, solo un 1% de la población sería judía. Es decir, solo un 1% de los judíos tendrían que vivir en un Estado gobernado por los árabes, mientras que más de 400.000 árabes tendrían que vivir en el Estado judío. Así, los árabes veían que se cumplía su peor pesadilla, pues el territorio que siempre habían habitado y en el que tan solo 30 años antes representaban una cómoda mayoría del 90% de la población, les era ahora mayoritariamente arrebatado. Claro que en realidad la pesadilla no había hecho más que empezar. Veamos ahora el reparto de los países que votaron y cómo votaron. Prácticamente todos los países europeos, incluida la URSS, votaron a favor. La mayoría de los países latinoamericanos también.
Algunos grandes, como México, Colombia y Argentina, se abstuvieron. Evidentemente, Estados Unidos y Canadá también votaron a favor. Y en contra votaron todos los países de la región y de mayoría musulmana: Egipto, Líbano, Irak, Siria, Yemen, Arabia Saudí, Turquía y también Irán, Pakistán, Afganistán, incluso India. La historia de la Nakba de 1948 es la historia de dos guerras, una ficticia y otra real, y también es la historia de cómo la real fue eliminada del relato histórico oficial. La historia la escriben los vencedores, especialmente cuando pueden hacer desaparecer a los vencidos. Por ello, quizás, durante décadas, Israel pudo imponer un relato único sobre los acontecimientos de 1948. La pregunta es: ¿cómo a lo largo de ese año Israel pudo convertir el territorio que se le había asignado y en el que había 400.000 palestinos en un territorio básicamente desprovisto de palestinos y además ampliar sus límites, ocupando muchas otras zonas y poblaciones de mayoría claramente árabe y despojarse en el proceso de gran parte de los palestinos de aquellas zonas? Pues cuando se establecen los armisticios de 1949, Israel pasa de ocupar el 56% del territorio de la Palestina mandataria al 78%. En el relato israelí, los líderes palestinos dijeron a los suyos que debían irse y que después podrían volver, y que además la guerra que se produjo fue el resultado de un ataque por parte de los países vecinos de Israel, países que eran más grandes y por tanto debían tener ejércitos mayores, pero que fue la tenacidad y habilidad del David judío la que prevaleció sobre la torpeza y desorganización del Goliat árabe, las virtudes del pueblo elegido frente a los vicios de sus enemigos. La realidad es que los contingentes enviados por Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano en ningún momento representaron una amenaza seria para el ejército israelí, que en términos numéricos de equipamiento y de preparación era claramente superior a las fuerzas enviadas por los países árabes. Respecto de la cuestión de cómo Israel se deshizo de la gran mayoría de los palestinos que vivían dentro de sus fronteras, la verdad empezó a aflorar con la nueva historiografía israelí de los años 80, que tenía en cuenta no solo los relatos de los palestinos que se vieron forzados a huir, sino también los de los propios soldados israelíes que les obligaron a ello, y además indagó en los archivos oficiales del ejército de Israel, de la Hagana, y en el contenido de las memorias, diarios y cartas de los protagonistas del movimiento sionista. La historia que emerge es la de una limpieza étnica perfectamente organizada. Es importante entender que el sionismo estuvo en condiciones de aprovechar el momento histórico porque los británicos, a partir del momento de la resolución de la ONU de noviembre del 47, dejaron en gran medida de entrometerse en el conflicto entre palestinos y judíos, y lo hicieron en un momento en el que eran conscientes de la abrumadora superioridad de los sionistas. La superioridad no era demográfica, pero era absoluta en cuanto a organización y capacidades, ya que después de la Gran Revuelta Árabe de 1936, la represión británica había descabezado todo el movimiento de resistencia palestino, deteniendo y exiliando a sus líderes. Los palestinos, en consecuencia, carecían de la capacidad de coordinación, iniciativa y resistencia de la que habían gozado 10 años atrás. La evolución de las capacidades sionistas había seguido una trayectoria opuesta. Se estima que la mitad de los miembros de la Hagana habían combatido junto a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, al final de la cual ya eran soldados modernos aguerridos, con una formación militar sólida. También el ejército británico había ayudado a formar a los miembros de la Hagana. David Ben Gurión fue, por lo menos desde mediados de los años 30, el líder indiscutible de la Yishuv, y posteriormente fue el primer ministro de Israel hasta 1963. Es la figura clave del sionismo durante todo este periodo, y es considerado el padre del Estado moderno de Israel. En 1942, junto con los líderes del movimiento sionista en Estados Unidos, participó en una conferencia histórica en el Hotel Biltmore de Nueva York. Ahí defendió por primera vez la voluntad de crear un Estado judío en todo el territorio de la Palestina mandataria, yendo más allá de las ideas de partición que habían propuesto los británicos. El programa Biltmore exigía el control político de Palestina por los judíos y la inmigración sin restricción de los judíos de Europa hacia el territorio. Las declaraciones de Ben Gurión en distintos momentos previos a la independencia de Israel nos dan una buena idea de las intenciones del sionismo respecto de los habitantes autóctonos de Palestina y de lo que estaba por venir. Podríamos denominarlo el Plan 80-80, el 80% del territorio con un 80% de población judía. Esta era la base operativa sobre la cual se consideraba posible la implantación de Israel como Estado, lo cual estaba lejos del plan aprobado por la ONU,
que otorgaba al Estado judío un 56-55, es decir, un Estado judío que ocuparía el 56% del territorio y contendría una mayoría judía del 55%. En 1937, escribiéndole a su hijo, Ben Gurión ya decía: «Los árabes tendrán que irse, pero será necesario un momento oportuno para hacer que esto ocurra, como una guerra». En el mismo año 37, hablando con amigos, Ben Gurión explicaba que la mayoría palestina en el territorio obligaría a los colonos judíos a emplear la fuerza para facilitar el sueño de un Estado puramente judío. Joseph Weitz, el director del Departamento de Asentamientos del Fondo Nacional Judío, en 1940 escribía: «Es nuestro derecho transferir a los árabes. Los árabes deben irse». En otro momento decía: «La única solución es transferir a los árabes de aquí a los países vecinos. Ni un solo pueblo o tribu debe librarse de ello». Estas declaraciones, entre muchas otras en el mismo sentido por parte de los líderes de la Yishuv, las documenta el historiador israelí Ilan Papé en su obra La limpieza étnica de Palestina, un libro clave que, basándose en los archivos de la Hagana, del Ejército de Israel y en los escritos de muchos de los protagonistas de la época y sus declaraciones públicas a lo largo de los años, permite reconstruir los acontecimientos del periodo. Un mes antes de la aprobación de la Resolución 181, Ben Gurión, preocupado porque los palestinos incluidos en el territorio del Estado judío pudieran convertirse en una quinta columna, declaraba en otro acto público que deberían ser detenidos o expulsados, pero mejor expulsados. Un mes más tarde, en diciembre del 47, dirigiéndose a los miembros de su partido, el Mapai, decía: «Hay un 40% de no judíos en las áreas asignadas al Estado judío. Esta composición no supone una base sólida para un Estado judío, y hemos de hacer frente a esta nueva realidad con toda su severidad. Un equilibrio demográfico como este pone en cuestión nuestra capacidad de mantener la soberanía judía. Solo un Estado con por lo menos un 80% de judíos daría lugar a un Estado viable y estable». Respecto del tamaño mínimo del Estado de Israel, en agosto de 1946, en otra conferencia sionista, esta vez en París, Ben Gurión había aceptado la idea de la partición, estipulando que entre un 80 y un 90% del territorio sería suficiente para establecer un Estado judío viable. En 1949, cuando se firmaron los armisticios con Egipto, Jordania, Siria y Líbano, por los que se daba por cerrado el conflicto, Israel no ocupaba el 80% del territorio, ocupaba el 78%. Ahora veremos cómo los planes de Ben Gurión y los líderes del sionismo en Palestina de ampliar el territorio concedido por la ONU y purificarlo étnicamente fueron llevados a la práctica a lo largo de 1948. La estrategia sionista, Papé la resume con los conceptos gemelos de fuerza y oportunidad. La Resolución 181 brindaba la oportunidad, pero Israel no tenía que ceñirse a la letra pequeña, sobre todo porque afortunadamente los árabes rechazaban la partición, con lo cual las fronteras definitivas serían el resultado de la fuerza. En octubre de 1947, Ben Gurión había dicho que si las fronteras finales acordadas por la ONU no resultaran satisfactorias, el Estado judío no tendría por qué aceptarlas, y que dado que los árabes se negaban a cooperar, el Estado judío carecería de fronteras preestablecidas. Habría que establecerlas en el momento de la independencia en función de la correlación de fuerzas, como fue el caso. En el otoño de 1947, Ben Gurión se rodeó de sus colaboradores más cercanos, todos los altos mandos del sionismo en Palestina. Papé lo denomina el Consultorio, una entidad paralegal cuyas decisiones se han podido documentar y desde la cual se diseñó el plan maestro de la limpieza étnica. Se puso en marcha un plan para cartografiar la resistencia palestina. Los archivos generados incluían todos los pueblos y todos los habitantes de los mismos de los que se conocían acciones o posicionamientos políticos. También se fotografió desde el aire todo el territorio. En marzo de 1948, el alto mando de la Hagana aprobó el plan de acción definitivo, el Plan Dalet. Este extracto del mismo nos puede dar una idea de las intenciones que lo animaban y de lo que serían sus resultados. Estas operaciones se pueden llevar a cabo de la siguiente manera: o bien destruyendo los pueblos, prendiéndoles fuego, reventándolos con bombas y plantando minas en los escombros, y especialmente en los centros de población que son difíciles de controlar de forma permanente,
o bien estableciendo operaciones de control y peinado de acuerdo con las siguientes directrices: rodear los pueblos y llevar a cabo registros dentro de los mismos. En caso de resistencia, las fuerzas armadas deben ser eliminadas y la población expulsada de las fronteras del Estado. En realidad, los ataques contra la población palestina habían empezado ya desde diciembre del 47, inmediatamente después de la aprobación de la resolución de la ONU, y en los meses que precedieron la independencia formal, el 15 de mayo del 48, fueron intensificándose. El Plan Dalet llevó a la destrucción y expulsión de la población de 531 pueblos, aunque en el momento de su aprobación, en marzo del 48, 31 pueblos ya habían corrido dicha suerte. Pueblo por pueblo, la Hagana y en ocasiones el Irgun aplicaron sus brutales métodos, a menudo ejecutando sumariamente a los varones de los que pudieran sospechar, en otras ocasiones masacrando a civiles sin distinción, mujeres y niños incluidos. Las atrocidades documentadas por Papé constituyen un minucioso recorrido por la geografía de Israel y los pueblos palestinos que ahí estuvieron antes de ser quemados y sepultados. Los muertos son 20 en un pueblo, 90 en otro, uno tras otro tras otro. Y no fue solo la población rural. Las ciudades de Haifa y Jaffa fueron vaciadas de población palestina, las casas bombardeadas y, en el mejor de los casos, saqueadas. En un primer momento, un cuerpo de voluntarios de los países árabes vecinos entró en escena y se dedicó a llevar a cabo ataques contra algunos asentamientos judíos y sobre todo contra los convoyes, pero los miembros del Ejército Árabe de Liberación eran pocos numéricamente y estaban mal equipados. La llamada por los israelíes Guerra de Independencia, la que se produce entre los ejércitos de los países vecinos e Israel, arranca a partir del 15 de mayo, cuando 250.000 palestinos ya habían sido expulsados de sus hogares, entre ellos la práctica totalidad de los palestinos de Haifa. Pero como hemos dicho, la guerra contra la población palestina del territorio que hoy es Israel, la limpieza étnica que se puso en marcha desde el principio del año 48, no figura en la historia oficial de Israel. De hecho, la violencia había sido tan atroz en los meses previos a la independencia formal que incluso Estados Unidos planteó revertir su postura y anular el plan de 2 estados de la ONU. De hecho, Egipto se quedó a la espera de que tal opción se materializara y no tomó la decisión de enviar tropas a Palestina hasta 2 días antes de la independencia, y lo hizo enviando un cuerpo de 10.000 soldados, de los que la mitad eran miembros de los hermanos musulmanes a los que se sacó de la cárcel para ello y que no tenían ningún tipo de preparación militar. El contingente despachado por Siria tuvo tan mal desempeño que el entorno de Ben Gurión se planteó la posibilidad de avanzar en territorio sirio para ocupar los altos del Golán, lo cual acabarían haciendo en 1967. En el verano de 1948, el ejército israelí contaba con unos 80.000 efectivos. Las fuerzas regulares árabes, por su parte, nunca superaron en conjunto los 50.000. Por el lado árabe, la única fuerza combatiente realmente efectiva era la de Jordania, a cuyo mando estaba el general británico Glubb Pasha. Recordemos que Jordania había obtenido su independencia tan solo en 1946, y en ese momento su población era de apenas 400.000 personas. El rey Abdullah, que había sido instalado por los británicos, además, tenía la ambición de apropiarse una parte de Palestina para su reino y había pactado tácitamente con el Reino Unido y el movimiento sionista para ello. El ejército jordano, en todo caso, plantó cara a los israelíes en torno a Jerusalén y en Cisjordania, y cuando concluyó la contienda, estos territorios fueron anexionados por Jordania. Vemos que Abdullah no tenía una especial querencia por la soberanía de los palestinos, y a la luz del hecho de que la Liga Árabe le hubiera designado comandante en jefe de la Legión Árabe, la falta de coordinación de los distintos ejércitos árabes no es en absoluto sorprendente. Cuando termina la guerra, Israel ha ampliado su territorio ocupando toda la parte que vemos en rojo, la zona de Galilea en el norte, incluidas las ciudades de Acre y Nazaret, y una amplia banda del perímetro de Cisjordania, incluida la zona necesaria para dar continuidad territorial hasta la ciudad de Jerusalén, zona en la que se sitúan las ciudades de Ramla y Lid, de las que fueron expulsados 70.000 palestinos. El drama de los 700.000 refugiados que generó la Nakba, más de la mitad de todos los palestinos de la época y una población superior a la de todos los judíos que habitaban el territorio del Mandato de Palestina, llevó a la creación de UNRWA, la Agencia de Trabajos y Refugiados de las Naciones Unidas, que sigue dando apoyo a los refugiados de Palestina 75 años más tarde. 200.000 refugiados acabaron en lo que vino a llamarse la Franja de Gaza, 2/3 de la población de la franja. Otro 250.000 acabaron en distintas partes de Cisjordania, que sumados a los 70.000 que buscaron refugio al otro lado del río Jordán y a la población autóctona de Cisjordania,
hacía de Jordania, tras la anexión de Cisjordania, un país con una mayoría de población palestina, lo cual generaría una fuerte inestabilidad para Abdullah y sus herederos. Otros 100.000 palestinos acabaron en Líbano y unos 75.000 en Siria. Egipto pasó a administrar Gaza, pero sin incorporarla formalmente ni otorgar ciudadanía egipcia a sus habitantes, a diferencia de Jordania con los habitantes de Cisjordania. La suerte de los palestinos fue esa. Unos miles fueron masacrados. La mitad de ellos perdieron sus casas y sus tierras, y el derecho a recuperarlas. Todos ellos perdieron el derecho a tener un país que pudieran gobernar. En 1949, una serie de armisticios entre Israel y los países árabes estabilizaron las nuevas fronteras, aunque éstas nunca han obtenido un reconocimiento formal. La ONU, por su parte, aprobó la Resolución 194 exigiendo el derecho de retorno para los refugiados palestinos, aunque Israel nunca ha llegado a planteárselo como opción. Los pueblos fueron sepultados. Las tierras pasaron a propiedad del Fondo Nacional Judío y otras entidades públicas israelíes. A las poblaciones que permanecieron se les cambió el nombre, y poco rastro queda de la Palestina de 1946. El movimiento sionista exhibió la personalidad que le sigue caracterizando. Hábil para aprovechar las oportunidades que se le presentan, organizado y disciplinado para la acción, despiadado con sus enemigos y con pocos escrúpulos con sus aliados. El sionismo nunca vaciló a la hora de aprovechar la benevolencia británica para apuntalar su proyecto nacional, pero no dudó en atacar a los británicos en los momentos en los que estos se convertían en un obstáculo para sus ambiciones. El Estado de Israel, creado por un acto legal de la ONU, la Resolución 181, no tuvo ningún reparo en desacatar lo que ese mismo acto de creación establecía, y desde el mismo momento de su creación se situó fuera de la legalidad internacional, donde ha permanecido hasta la fecha. De hecho, la banda Lehi asesinó al mediador enviado por la ONU, Folke Bernadotte, en septiembre, después de que éste presentara su informe en el que demandaba el retorno incondicional de los refugiados. Los grupos terroristas Irgun y Lehi, que obraban fuera de las estructuras más formales del sionismo, fueron responsables de algunas de las peores atrocidades contra la población civil. Sin embargo, no hemos de considerar los elementos desconectados del Estado de Israel. El asesinato de Bernadotte fue aprobado por el comandante de Lehi, Yitzhak Shamir, que después, en los años 80, ejerció como primer ministro de Israel durante 2 mandatos. Irgun y Lehi, frente a la corriente dominante de los laboristas del Mapai y Ben Gurión, representan la que durante aquellas décadas era la corriente minoritaria del sionismo, que abanderaba un Israel en el que el río Jordán no fuera la frontera oriental, sino que fluyera por en medio del país. Esa corriente es la del llamado revisionismo, de la que surgió el Likud, el partido que gobierna en coalición en la actualidad y que llegó al poder por primera vez en 1977 de la mano de quien estuviera al mando del Irgun en los años 40, Menachem Begin. Ariel Sharon, otro primer ministro del Likud, también tuvo un papel destacado en 1948, al mando de la fuerza de choque Unidad 101, encargada de la expulsión de tribus beduinas del desierto del Negev. Yigal Alon, comandante de la Palmaj, las unidades de élite de la Hagana, también sería después brevemente primer ministro de Israel. Cuando ordenó el bombardeo aéreo de la ciudad de Lid y se hizo cargo de la desarabización de la misma, su segundo era Yitzhak Rabin, que después como primer ministro negociaría los acuerdos de Oslo con Arafat en 1993, valiéndole un premio Nobel de la Paz al año siguiente y ser asesinado por un extremista religioso en el 95. Estos ejemplos que acabo de nombrar de sucesivos primeros ministros israelíes conectados en su juventud con las acciones más crueles de la Nakba y con atentados terroristas ilustran el clima cultural que ha dominado históricamente y sigue dominando las más altas esferas de la política israelí, pero también del electorado, pues tanto Menachem Begin como Ariel Sharon y Yitzhak Shamir fueron elegidos por los israelíes para gobernarles. Sin duda un factor fundamental para entender el comportamiento del sionismo en 1948 se encuentra en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Un pueblo que a duras penas había sobrevivido el exterminio podía estar dispuesto a hacer todo, incluido lo peor, para garantizar su supervivencia. El genocidio perpetrado contra ellos puede explicar la ceguera moral en las acciones propias encaminadas a generar las condiciones necesarias para defenderse de una repetición de aquello. La capacidad de violencia que nace de la experiencia traumática. Y sin embargo los palestinos no tenían por qué pagar los crímenes históricos de los europeos y especialmente de los alemanes contra el pueblo judío. 75 años más tarde, Israel se sigue escondiendo detrás de las atrocidades que sufrieron los judíos de Europa en la Segunda Guerra Mundial para cometer las suyas contra los bisnietos de las víctimas de la Nakba, el gran acto inaugural de la limpieza étnica de Palestina.
y en todo el mundo el sionismo sigue instrumentalizando la ya hueca acusación de antisemitismo para eliminar políticamente a quienes puedan presentar un obstáculo para sus planes.